La clase pasada vimos orificio, pero no Sí. subieron el PDF a la página. Ah, bien, ya le voy a decir entonces a la ingeniera García que si puede, si puede subirlo al material de lo que sería orificios y vertederos. Yo lo que voy a hacer ahora es a este PowerPoint, estoy grabando la clase para que les quede las preguntas que hacemos, los comentarios extra. Yo después a la grabación se las voy a subir a YouTube y les voy a dar el link para que ustedes puedan verlo y no necesiten mi aprobación para poder verlo. Y además de eso voy a subir el PowerPoint al el aula virtual. Hoy después que terminemos ya le pido a la ingeniera García que lo suba al aula virtual. Sí debe estar subido en el aula virtual el material de canales, que es una parte teórica y una parte de tablas para el cálculo. Bueno, comencemos la clase, digamos, de este tema. Este es el último tema de la materia. Con este tema que es escurrimientos a gravedad y canales, ustedes ya terminan de ver todo lo que es mecánica de los fluidos. Al ser el último tema de la materia, uno se pregunta cómo se va relacionando este tema con todo lo que vimos antes. Entonces, hagamos un pequeño reconto de lo que han visto hasta ahora en lo que es mecánica de los fluidos. Nosotros en mecánica de los fluidos hemos comenzado viendo, en realidad es un repaso, no son conceptos nuevos, los que eran las propiedades físicas de los fluidos. Para analizar qué características tenían los fluidos, hemos tomado líquidos y gases para poder después trabajar y abordar en una forma macro digamos, las fuerzas que actúan sobre los fluidos. Ustedes han visto las propiedades físicas, la viscosidad, la densidad, el peso específico, la compresibilidad, bueno, una serie de propiedades físicas de los fluidos que ya habían sido vistas en las físicas y aún más en la secundaria también lo deben haber visto muchos de ustedes. Después de ver las propiedades físicas de los fluidos, nosotros hemos entrado de lleno a analizar el fluido en su situación estática. Hemos visto la hidrostática, donde el tema principal de la hidrostática era la presión sobre superficies. Hemos visto instrumentos para medir presión, el concepto de presión atmosférica, el concepto de presión relativa, y después hemos pasado a analizar las presiones que ejercían sobre las superficies. Hasta aquí, nosotros, ¿qué habíamos utilizado? El concepto de la presión en un punto, el principio de Pascal, el concepto de que la presión era gamma por H, y habíamos podido calcular y resolver todo esto para poder, digamos, ver la presión sobre las superficies planas y superficies curvas. Después de eso, nosotros nos hemos adentrado de lleno en lo que sería la hidrodinámica y la hidrocinemática. La hidrodinámica y la hidrocinemática es el estudio, que es lo que han visto con el ingeniero Malinar, cuando yo pongo en movimiento el fluido del cual estoy hablando. Entonces entran en juego las fuerzas actuantes y las características del escurrimiento. Entonces, yo a lo que ya tenía anteriormente le he ido sumando principios y teoremas, y a esta altura, cuando ya vieron hidrodinámica e hidrocinemática, hemos completado los tres grandes principios que hemos estudiado en la mecánica de los fluidos para poder abordar todos los problemas que tengamos en la mecánica de los fluidos. ¿Alguien me puede decir, o entre todos me pueden decir, cuáles son esos tres grandes principios o teoremas, o como quieran llamarlos? ¿Alguno se acuerda? Conservación de la Contésteme masa. alguno. Sí, escucho. Conservación de la masa. Bien, teorema de conservación de la masa. ¿Y cuál era la ecuación? ¿Alguno se acuerda? Los caudales iguales. Q igual, sí, los caudales iguales, Q igual a B por A. Perfecto, teorema de conservación de la masa, el primero que hemos estudiado. ¿Qué otro principio hemos estudiado? Lo han usado hasta morir en tuberías. Conservación de la energía. Conservación de la energía. Perfecto, el teorema de Bernoulli o teorema de conservación de la energía.
Esperen que voy a darle ingreso a alguien más. ¿Y el otro? ¿Se acuerda alguno cuál es el otro que hemos utilizado? Era cantidad de Del movimiento. momento. Ahí está, exactamente, el teorema de la cantidad de movimiento. ¿Mm? Exactamente, o sea, nosotros hemos estudiado 3 principios para poder abordar la mecánica de los fluidos. ¿Por qué es importante este recuento y tenerlo bien en claro? Porque esto es lo que ustedes van a llevar fundamentalmente para las materias subsiguientes. Estos 3 principios que son los que les van a permitir abordar el resto de las particularidades o formas en que escurre el agua, que es una de nuestras preocupaciones, o el escurrimiento de otros fluidos. Estos 3 teoremas: conservación de la masa, conservación de la energía y conservación de la cantidad de movimiento. ¿Alguno recuerda para qué hemos pensado en aplicar el teorema de la conservación del movimiento o el teorema de la momenta, cuando lo han visto con el ingeniero Malinar? ¿Alguno recuerda? ¿Me escuchan bien? Sí. Ah, bien, perfecto. Bueno, entonces, el teorema de la conservación de la cantidad de movimiento, que digamos, en realidad hemos partido del teorema de conservación de la cantidad de movimiento para llegar al teorema de la momenta o del momentum, se utiliza para los casos de fenómenos y escurrimientos que tienen gran pérdida de carga. Entonces, aplicamos este teorema. Ahora bien, una pregunta. Cuando han planteado el teorema de Bernoulli, la pérdida de carga del teorema de Bernoulli es una pérdida de carga, o sea, ¿qué tipo de pérdida de carga es en relación al movimiento? ¿Es una pérdida de carga externa o interna? ¿Externa? No, es una pérdida de carga interna, pero gracias por participar, si no parezco loca hablando sola. No, la pérdida de carga ustedes tienen teorema de Bernoulli y teorema del momentum o de la conservación de la cantidad de movimiento. En el teorema de Bernoulli, la pérdida de carga, el delta de H que aparece, es una pérdida de carga interna del fluido, porque nace del rozamiento de las distintas capas del fluido en relación a la viscosidad. Ustedes recuerden que todos nosotros hemos referido a la viscosidad, o sea, cuando yo hablo del teorema de Bernoulli y hablo de la pérdida de carga delta de H, esa pérdida de carga es interna. Entonces yo tengo, para poder resolverlo, tengo que saber cómo calcular la pérdida de carga interna. En cambio, cuando ustedes ven el teorema de la momenta, por eso son tan importantes estos 2 principios, en el teorema del momentum, la pérdida de carga que ustedes han analizado es una pérdida de carga externa. ¿Estamos? Entonces, eso es fundamental porque define claramente en qué tipo de problema yo puedo aplicar Bernoulli y en qué tipo de problema tengo que aplicar el principio del momento. O sea, cuando yo tengo problemas en los cuales yo puedo calcular la pérdida de carga interna con alguna fórmula, entonces yo puedo usar Bernoulli. Ahora bien, cuando la característica del problema no me permite calcular la pérdida de carga interna, debido a los fenómenos que ocurren en el seno del escurrimiento, en general la impermanencia del régimen, yo tengo que pasar a aplicar el teorema del momentum, que ese teorema tiene dentro de sí mismo una pérdida de carga externa. Esa es la gran importancia. Bueno, entonces, volviendo a esto, hemos estudiado los 3 principios que rigen y de ahí ustedes han pasado a estudiar los escurrimientos a presión, que es cuando al escurrimiento lo origina una presión hidrostática. Y después, ahora vamos a terminar la materia estudiando lo que se llaman los escurrimientos a gravedad, que son aquellos escurrimientos en donde existe una superficie libre sobre la que actúa la presión atmosférica. Bien, esto era como para relacionarlos en dónde estamos parados respecto de lo que vamos a estudiar a partir de ahora. Me dejan ver, a ver si no hay nadie colgado y no haya sonado. No. Bueno. ¿Cuáles son escurrimientos a gravedad que son los que vamos a estudiar nosotros ahora?
Existen en la naturaleza y, digamos, hecho por el hombre, una serie de ejemplos que hablan de los escurrimientos a gravedad. El escurrimiento a gravedad, ¿qué característica tiene? Que es un escurrimiento que tiene una superficie libre sobre la que actúa una presión atmosférica. Y el escurrimiento se produce por efecto de la gravedad. A diferencia de lo que nosotros, perdón, ¿no? Que estoy por aceptar a alguien. A diferencia de lo que veíamos en tuberías, en donde el escurrimiento se originaba por una presión hidrostática en algún punto del sistema, aquí el escurrimiento se origina por efecto de la gravedad misma del fluido que escurre y siempre hay una superficie libre sobre la que actúa la presión atmosférica. Esto es un ejemplo de un escurrimiento a gravedad. Es lo que todos conocen ustedes, que es un río, que tiene su revestimiento natural y tiene su caudal de agua que varía durante el año y que varía durante la misma temporada. Este es otro ejemplo de escurrimiento a gravedad. En ambos, si ustedes se fijan, existe una superficie libre en la que actúa la presión atmosférica. Todos estos son escurrimientos naturales, existen tal cual en la naturaleza. Este es otro ejemplo, ya a una magnitud mayor, con mayores caudales, de ríos más caudalosos, también de escurrimientos a gravedad. ¿Qué más son escurrimientos a gravedad? Esto, que es una zanja o un canal de riego que se puede ver comúnmente en los campos. Y después aparecen los escurrimientos a gravedad que son hechos por las manos del hombre, como este, que es un canal que está excavado. Si ustedes lo pueden, más o menos la foto pueden ver, esto es un material natural con un canal con una cierta forma que aparenta ser trapecial. Esto también son escurrimientos a gravedad. Se nota, aquí ustedes van a ver, perdón, ¿no? Aquí ustedes ven que esto también es un canal excavado en el terreno natural. Esto también es un canal excavado en el terreno natural. Este que ven aquí, que acabo de subir, este grande arriba a la izquierda, es el canal de Suez. Es un canal también de un escurrimiento a gravedad. Este es un canal revestido. Ustedes pueden ver ahí que ahí hay hormigón. Y este también es un canal revestido y que está aquí al centro, que es un revestimiento en piedra con mortero. Todos estos son ejemplos de escurrimientos a gravedad, donde existe una superficie libre que está sometida a la presión atmosférica. Bien, nuestro objetivo en esta parte de la materia es poder establecer la forma en que se diseñan los canales o los escurrimientos a gravedad. Obviamente, así como ustedes han visto que en tuberías era determinar la longitud, el material, el caudal, el diámetro de la tubería, aquí también nuestro objetivo será ver cómo juegan las variables de la sección transversal y ¿no? Las variables de la sección transversal en relación al canal y a todas sus características, porque obviamente estos canales tendrán un tipo de revestimiento, un caudal que circula, las dimensiones de la sección transversal, la velocidad de circulación, la pendiente del fondo del canal, toda una serie de variedades de datos que nosotros veremos cómo juegan entre sí y cuáles son las ecuaciones que gobiernan el problema. Si ustedes se fijan, hasta ahora nosotros, ¿qué habíamos hecho? Para tuberías habíamos particularizado y habíamos utilizado los principios que habíamos estudiado para poder llegar a una ecuación que nos permita resolver tuberías. En canales haremos lo mismo. Partiendo de los principios, veremos cómo se aplican, cuáles son las consideraciones que vamos a tener y luego llegar a una ecuación sobre el problema para poder resolverlo. Bien. ¿Qué características tiene el escurrimiento a gravedad? Aquí yo les he hecho una comparación entre un flujo en una tubería y un canal. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes vean cómo, digamos, yo tengo, perdón un segundo, los molesto, voy a cerrar el video mío, así tenga mejor el uso de los datos.
Bien, volviendo a esto. Yo tengo hacia la izquierda el esquema de lo que es el escurrimiento a presión y hacia la derecha el esquema de lo que es el escurrimiento a gravedad. Esto que está planteado aquí y graficado aquí no es otra cosa que las distintas partes que componen el principio de conservación de la cantidad de energía o el teorema de Bernoulli. Esta es la tubería, ahí no sé si ven lo que marco, esta es la tubería de un diámetro variable, la hemos hecho genérica, el plano de referencia horizontal y aquí hemos puesto un piezómetro solamente para evidenciar el nivel al que llega el agua para la línea piezométrica. Y aquí que tenemos todas las componentes del teorema de Bernoulli, el plano de referencia, la cota de posición que va hasta el eje de la tubería, a partir del eje de la tubería hacia arriba el P sobre gamma o la línea piezométrica o la cota piezométrica y luego a partir de ahí desde la cota piezométrica hacia arriba el B cuadrado sobre 2G. Como son diámetros diferentes, ponemos velocidades genéricas en un punto y en el otro y componemos la línea de energía y la línea piezométrica, que lógicamente no son paralelas debido a que el diámetro de la tubería es variable. Y entre el punto 1 y 2 tenemos evidenciada la pérdida de carga, que en este caso para este esquema es una pérdida de carga por fricción entre el tramo que está identificado como Z1 y el tramo que está identificado como Z2. Entonces, veamos cómo se comporta en el caso del canal. En el canal, ¿qué tenemos? Tenemos un plano, que es el fondo del canal, que puede ser horizontal o puede tener una inclinación, una pendiente que cae en el sentido del escurrimiento, podría ser una pendiente que sube, que es un caso de la pendiente adversa. El plano de referencia Z, el nivel libre. Esos son los tres elementos que tenemos nosotros acá. El fondo del canal, el plano de referencia y el nivel libre. Hasta ahora conocemos esto. Yo he dibujado aquí una superficie libre genérica, es más, la he hecho variable para que sea en una regla más general. Entonces, ¿qué características tengo? Que yo aquí conozco el tirante de agua o la carga de agua o altura de agua que es I1 y aquí la altura de agua que es I2. Se supone que la sección transversal de este canal es idéntica en un punto y en el otro, por lo tanto el caudal también es constante, acá hay una velocidad 1 y acá hay una velocidad 2 que difieren porque las secciones en 1 y 2 son diferentes, independiente de cuáles sean las ecuaciones que gobiernan el problema. Entonces, veamos cómo aplicamos el teorema de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2 en el canal. Yo tengo, para el teorema de Bernoulli vamos a aplicar en el punto 1 y en el punto 2. Punto 1 y punto 2 del canal vamos a aplicar Bernoulli. Fíjense, en el punto 1 tengo la expresión de Bernoulli común, Z1 más P1 sobre gamma más B1 cuadrado sobre 2G, igual a Z2 más P2 sobre gamma más B cuadrado sobre 2G más la pérdida de carga, que como ya sabemos nosotros es una pérdida de carga interna, que es la pérdida de carga por fricción en este caso que estamos estudiando. Entonces, ¿qué es cada cosa de esta? Z1 es respecto del plano de referencia la posición en el punto 1 del fondo del canal. Esperen, creo que ha entrado alguien más. Z1 es la posición del fondo del canal en el punto 1, Z2 la posición del fondo del canal en el punto 2. Entonces tengo Z1, cota de posición P1 sobre gamma, cota de presión B1 al cuadrado sobre 2G es la altura de velocidad en la sección. Entonces, Z1 ya lo conocemos. Veamos, ¿cuánto vale P1 sobre gamma? Si yo vuelvo acá, ¿cuánto vale la presión acá en el punto este? ¿Alguno me contesta? La presión aquí. No puedo ver qué punto dice. En el punto en el fondo del canal, en el punto coincidente con Z1. Gamma por I. Por I1. Gamma por I1, perfecto. Entonces aquí yo tengo que la presión es gamma por I, esa es la expresión genérica. Como está gamma por I sobre gamma, me queda que la cota piezométrica, que en tubería nosotros la estudiamos como P sobre gamma, para canales la cota piezométrica se transforma en I, el tirante de agua a la altura de agua.
O sea que al final, si yo quiero expresar el teorema de Bernoulli en canales, yo tengo que entre dos secciones, la cota de la posición del fondo del canal, más la altura de agua, más la altura de velocidad, es igual a la cota de posición del otro punto, más la altura de agua del otro punto, más el B cuadrado sobre el B2 al cuadrado sobre 2G, más delta de H, que es la pérdida de fricción entre la sección 1 y 2 de la tubería. O sea que, al final de cuentas, yo lo que tengo no es otra cosa que esto. Que en el escurrimiento en canales, la línea piezométrica es la superficie libre del canal. ¿Entendido? En tuberías yo tenía una línea piezométrica y una línea de energía que dibujaba. En canales, la línea piezométrica es la superficie libre del canal del agua y la línea de energía va a B cuadrado sobre 2G como siempre. Si ustedes se fijan acá, así nos quedaría expresado el teorema de Bernoulli para canales. Y es algo muy importante. Z1 e I1 es la cota piezométrica en canales. O sea que si ustedes se fijan, esto no es otra cosa que el dibujo de la superficie libre, referido a un plano horizontal. Y sumándole la altura de velocidad, yo ya tengo la cota de energía. O sea, se mantienen los mismos conceptos que teníamos hasta ahora del teorema de Bernoulli, con la cota piezométrica y la cota de energía. Siendo Z1 más I1 la energía potencial, finalmente, que es la cota piezométrica. O sea que esta es la forma que toma el teorema de Bernoulli, y muy importante, estas son las dos líneas, haciendo, digamos, la comparación con tuberías, línea de energía y línea piezométrica, estas son las dos líneas para canales, línea de energía y línea piezométrica, que es el nivel libre. Y esta es la forma en que se expresa Bernoulli para canales. Bueno, sabiendo ya que podemos aplicar Bernoulli, ¿cómo lo podemos aplicar a Bernoulli? Ahora vamos a ver qué otras características del canal inciden, digamos, para poder redondear el tema y llegar a una expresión que hable sobre la forma en que nosotros podemos calcular un canal. Cuando ustedes habían estudiado el tema anterior, que era tuberías, nosotros habíamos hablado de los tipos de escurrimiento. Habíamos hablado del régimen permanente y también habíamos hablado de la incidencia de la viscosidad, que era un parámetro fundamental, una propiedad fundamental para poder trabajar en el caso de las tuberías. Veamos ahora lo siguiente. Al tener yo un canal, yo voy a diferenciar, entre varias de las cosas que vamos a ver, el tipo de escurrimiento y el estado del flujo, o sea, la forma en que fluye dentro de ese escurrimiento. Cuando yo hable de tipos de escurrimiento, la clasificación que voy a establecer yo es en relación a las variables macroscópicas del escurrimiento, es decir, la profundidad del flujo y la variación en el tiempo y las características del espacio, digamos, de este canal. O sea, son las propiedades geométricas macroscópicas. Tirante, profundidad del flujo y la sección transversal, el espacio en el transcurso del tiempo. En función de eso yo voy a definir tipos de escurrimiento. Ahora bien, si yo voy al fluido en su comportamiento microscópico, ya voy a poder definir el estado del flujo, es decir, cómo se comporta el agua o el fluido del cual estemos hablando en función de los efectos de la viscosidad y gravedad relacionados con la fuerza de inercia. Ya vamos a ver cómo se aplican esto, que tiene que ver con un tema que han visto con la ingeniera Slide, que era los números adimensionales, que en el caso de tuberías habíamos trabajado netamente con el número de Reynolds. Bien, entonces veamos, en función de este juego de las variables macroscópicas del escurrimiento, vamos a definir los tipos de escurrimiento. Entonces, nosotros el primer gran grupo que vamos a tener dos grandes grupos, es definir lo que se llaman escurrimientos permanentes o estacionarios.
Dentro de lo que se llaman escurrimientos permanentes o estacionarios, nosotros vamos a tener escurrimientos uniformes y escurrimientos variados. Dentro de los escurrimientos variados vamos a tener escurrimientos gradualmente variados, que son los que se conocen como curvas de remanso, y escurrimientos bruscamente variados, que son los resaltos hidráulicos, las caídas hidráulicas. Estos dos tipos de movimiento gradualmente variados, curva de remanso, resalto, caída hidráulica, ustedes lo van a ver en la materia que sigue a esta, que es la del, perdón, la del sexto módulo, que es básica, que ahí está la ingeniera Bassano también, con el ingeniero Roger Paz. Ahí van a ver ustedes, estos dos tipos de movimientos. Pero aquí nosotros los vamos a clasificar y tratar de entender a unos y otros, y vamos a ver unas gráficas para ver la diferencia de uno y otro. Entonces, el primer grupo son escurrimientos permanentes o estacionarios, que se definen como escurrimientos, pueden ser uniformes o variados. Y el segundo grupo son escurrimientos no permanentes o no estacionarios, y ahí la clasificación también podemos decir lo mismo, perdón. El escurrimiento no permanente puede ser uniforme, que es muy raro, les diría que prácticamente en la naturaleza no existe, podría llegar a conseguirse a través de una experimentación en laboratorio, pero es un escurrimiento totalmente raro e infrecuente. Y los escurrimientos variados, que pueden ser a su vez gradualmente variados y bruscamente variados. De todo esto que está aquí, nosotros vamos a estudiar en mecánica de los fluidos un pequeñísimo espacio que es el escurrimiento permanente y uniforme. Ese es el que vamos a estudiar en mecánica de los fluidos. En las materias subsiguientes ustedes van a poder estudiar los permanentes variados, los no permanentes variados. ¿Cuál es el escurrimiento más frecuente en la naturaleza? El no permanente y variado. Ese es el escurrimiento que ustedes ven en ríos, en arroyos. Ese es el que existe en canales de riegos naturales o en canales de riego no revestidos. Son los escurrimientos estos, no permanentes y variados. Antes de ver la definición, que a nosotros, ¿qué nos va a interesar? Saber qué es un escurrimiento permanente y un escurrimiento uniforme, porque como yo les he dicho, vamos a estudiar en mecánica del fluido, el escurrimiento permanente y uniforme. Esa es nuestra limitación en esta materia, que es la primera del área hidráulica. Veamos algunos ejemplos para que ustedes puedan entender bien. En este gráfico, que no es de los mejores, pero bueno, nos sirve a los fines, yo puedo ver un escurrimiento que se produce en una zona con una rápida. Acá hay un vertedero, que es lo que han visto con la ingeniera Sly. Acá hay un canal que aparenta ser de pendiente horizontal y después se une con un canal de una pendiente muy pronunciada. Y todo comienza aquí con un escurrimiento bajo una compuerta, que en realidad es un orificio, como han visto con la ingeniera Sly. Bien, ¿siguen todos despiertos? Sí, profesor. ¿Siguen todos despiertos? Sí. Esperen. Sí, profe. Porque les cuento algo así de paso. Dicen que cada media hora más o menos hay que hacer un pequeño break de unos minutos. Es tan tremendo esto de la virtualidad, hablar a distancia, que ya llega un momento que parece que estoy sola. Pero bueno, cualquier duda, por favor, me interrumpen y me preguntan, ¿ah? Para que vayan sacándose las dudas. Aunque estos temas en realidad son bastante fáciles. En realidad, el tema de canales es el más fácil de toda la materia, y creo yo que el que es un poquito más atractivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, volviendo a esto, yo aquí tengo, fíjense ustedes que nosotros ya hemos sumado todos los elementos que hemos visto hasta ahora. Cuando el agua, en este caso, sale por debajo de la compuerta, partimos de la base que este es un escurrimiento permanente, digamos, para analizarlo ahora. El agua sale por debajo de la compuerta. Ustedes ven aquí que hay una curva, que es la curva de salida del líquido por debajo de la compuerta. Esa curva es lo que se llama un flujo rápidamente variado. O sea, aquí en esta zona yo tengo, volviendo a esto, ahí yo tendría un escurrimiento permanente variado, como gradualmente variado.
Esto sería aquí, escurrimiento permanente gradualmente variado. A continuación, el agua entra en este canal con esta pendiente pronunciada, en donde como punto de partida me dicen que aquí el escurrimiento no es uniforme, es un flujo gradualmente variado. Acá hay una curva de remanso. Luego, el agua viene circulando por este canal y se encuentra con un obstáculo. Como consecuencia de ese obstáculo, el agua debe subir su nivel libre para poder pasar por encima de ese vertedero. Debido a las características del escurrimiento, el agua aquí va a producir un tipo de movimiento rápidamente variado, que es este tramo, que es un resalto hidráulico. Aquí dice flujo rápidamente variado. Esto es un resalto hidráulico. Y a continuación, hasta la cresta del vertedero, aquí se produce un flujo gradualmente variado. Perdón, ¿no? Martín, ¿qué ha pasado? Son las 9:11, ¿no? Martín, no contesta. Bueno, continuemos. Entonces, yo tengo, hasta aquí ven una curva de remanso, un flujo gradualmente variado. A partir de... Sí. Con clic derecho puede poner el puntero láser para que nosotros veamos lo que va marcando en el dibujo. Ah, pero muy bien. Para. Ahí estando en pantalla completa. En pantalla completa. Para. Qué bueno que me ayudan ustedes. Ahí. Ahora, clic derecho. Ah. Y donde dice opciones de puntero. Ah, mira vos. Muchas gracias. ¿Y qué De nada. pondré? ¿Qué marcador de resaltado? Pluma. Cualquiera. Color de lápiz. ¿Así? Ah, no. He hecho cualquier cosa. Ay. ¿Qué hice? ¿Decís vos la flecha? Ahí sí se ve la flecha. Ahora sí se ve. Ah, ahora la ven a la flecha. Ah, Sí, perfecto, perdón. Ahora sí. Ahora sí la ven a la flecha. Lo puede borrar. ¿Cómo? Lo puede borrar a eso también. Ah, sí, bueno, pues no importa, después ya lo investigo, pero muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por la sugerencia. Bueno, ahora todos ven la flecha. Sí. Buenísimo. Entonces, Sí. si ustedes se fijan, acá yo tengo una curva de remanso. Antes tenía un resalto hidráulico, que es un flujo rápidamente variado, y a continuación una curva de remanso, que es un flujo gradualmente variado. Luego del pase sobre la cresta del vertedero, yo tengo un flujo que es de nuevo rápidamente variado para cubrir la distancia que tengo entre el escurrimiento acá y el escurrimiento que está aguas abajo. Aquí tengo un flujo rápidamente variado y a continuación sobre esta pendiente que aparenta ser horizontal aparece otro flujo gradualmente variado. Pero como yo aquí tengo un quiebre de pendiente nuevamente, el agua se ve afectada hacia aguas arriba también por la existencia de esta particularidad en el fondo del canal. Entonces se produce un poco aguas arriba y un poco agua abajo, un escurrimiento que es un flujo rápidamente variado nuevamente hasta que hacia aguas abajo del canal, sin duda en algún punto acá va a haber un escurrimiento uniforme. Con esto, ¿qué les quiero mostrar? Que cuando nosotros vamos a problemas reales que existen y que debemos resolver como ingeniero, tenemos sistemas como estos, en donde tengo canales, tengo una compuerta, un canal, un vertedero, cambios de pendiente. Imagínense si ustedes están haciendo un canal en una zona del pedemonte y van a tener cambios de pendiente, van a tener curvas, van a tener zonas en donde van a tener que levantar el nivel, por ejemplo, para derivar agua, que puede ser este vertedero. Entonces vamos a tener toda una serie de particularidades del canal. ¿Y esto qué va a hacer? Que en todo este canal se produzcan una serie de movimientos
que son diferentes. Voy a tener rápidamente variados, voy a tener gradualmente variados, todos combinados entre sí. Entonces, volviendo a esto, yo voy a tener todos en general, todos estos movimientos van a estar combinados. Solo a los fines del estudio o cuando yo haga algún trabajo en laboratorio, yo podría llegar a tener un escurrimiento uniforme solamente y que no sea variado. Es muy difícil, nosotros lo vamos a utilizar solo para el estudio. En general yo voy a tener escurrimientos variados, con una mezcla de gradualmente variado con bruscamente variado, que es lo que vimos en el gráfico a continuación. Entonces, esto es una muestra de todo lo que sería este juego de los escurrimientos variados con un escurrimiento uniforme que les he agregado yo aquí al último. ¿Qué otros escurrimientos permanentes y variados podemos nosotros visualizar? Bueno, esto es algo similar a lo que han visto antes, en el anterior. Si se fijan acá, de nuevo hay un vertedero, pero un canal es de una pendiente suave, y dependiendo de la altura de agua, puede simplemente producirse una curva de remanso hasta que desagua por el vertedero. Si ustedes se fijan acá, en este caso, en este vertedero, porque la pendiente de fondo es pronunciada, se producen otras situaciones o condiciones del flujo y del escurrimiento que hacen que para pasar por encima del vertedero yo no me alcance solo con una curva de remanso, que es gradualmente variado, sino necesite un resalto hidráulico. Eso lo van a ver en la próxima materia. Por ahora yo les muestro que para superar un obstáculo como un vertedero, yo podría tener una curva de un resalto hidráulico más una curva de remanso, directamente una curva de remanso. En la próxima materia, en el próximo módulo, van a ver cuál es un caso y cuál es el otro. Estos son movimientos permanentes variados. Este es otro caso de un movimiento permanente y variado. Yo tengo un diente y tengo el agua que ingresa, y de pronto, ¿por qué le llamo diente? Porque hay se levanta la superficie, el fondo del canal. Entonces tengo este diente, el agua ingresa a esta zona, acá hay una zona de flujo variado, en donde, ¿no? Ay, ¿quién entró tarde? Bueno. Yo estoy dejando entrar a algunos, les reconozco el apellido porque corrigió los parciales, a no todos, pero bueno. Bien, entonces si se fijan ustedes acá, yo tengo, en hemos dicho, una zona de régimen variado, en donde hay una serie de ondulaciones, para el agua entra al canal, y luego de un cierto trayecto, yo tengo recién el flujo uniforme. Y después ya el flujo se ve afectado por que termina el diente, esto es una caída hidráulica, y hay una curva de remanso que es un flujo variado. Este es otro caso en donde yo tengo un diente ya, un tramo en donde la pendiente es muy pronunciada. Entonces el agua viene, yo tengo una zona de transición, esta parte de acá no está marcada, es un flujo rápidamente variado, esta zona es un flujo gradualmente variado, una curva de remanso, y a partir de ahí ya se establece el régimen uniforme. Con esto, ¿qué les quiero mostrar? Sí. No se ve el puntero. Bueno, gracias. Y eso que le había puesto mantener. ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto, gracias. Avísenme ustedes porque no conozco por ahí estas cosas y se me pasan. Bueno, les decía yo aquí, marco nuevo. Esta zona, fíjense ustedes que hay un abatimiento ya de la superficie libre. Esta es una zona de un flujo rápidamente variado. A continuación se empalma con una zona de un flujo gradualmente variado, que es este remanso. Y luego ya tenemos el flujo uniforme. Si bien es cierto, estos tres que ustedes ven aquí los van a estudiar en la materia que sigue, la materia de estudio de mecánica de los fluidos, solo es esta pequeña zona, que es el flujo uniforme, es lo que vamos a estudiar nosotros, y aquí, que es el flujo uniforme. Es importante ver esto para que no pierdan el punto de vista que, si bien es cierto, hoy aislamos el flujo uniforme y es lo único que estudiamos,
en esta materia, en realidad, esto es una suma de conceptos. En la otra materia verán el flujo variado y así podremos seguir aumentando hasta que puedan ustedes abordar los problemas de la vida real como ingenieros. Entonces, volviendo a esto, que nuestra idea, ¿cuál era? Era poder llegar a definir lo que eran escurrimientos permanentes y no permanentes, uniformes y variados. Vamos a ver ahora las definiciones estrictas de lo que son los escurrimientos permanentes y no permanentes y los escurrimientos uniformes y no uniformes. Porque recuerden que hemos dicho que íbamos a ver nosotros en mecánica de los fluidos los escurrimientos permanentes y uniformes. Ese iba a ser el tema de estudio de mecánica de los fluidos. A ver, perdón. Peralta, ¿qué ha pasado? 9:21 ya. Sigue dormido Peralta, parece. Bueno. Bien, entonces, como nosotros sabemos que queremos definir los tipos de escurrimiento que eran en función de las variables macroscópicas del escurrimiento que habíamos hablado, queremos definir ahora lo que es un escurrimiento permanente y no permanente y un escurrimiento uniforme y variado. Esto van a ver que tiene una definición obviamente similar a la que han visto hasta ahora en canales, porque es todo, sigue todo la misma línea. Entonces, hay que hacer dos grandes diferenciaciones. Cuando yo quiero definir que un escurrimiento es permanente o no permanente, el criterio para definir es el tiempo. En cambio, si yo quiero definir un escurrimiento entre uniforme y variado, el criterio que se utiliza es el espacio. Esto es muy importante. Para que ustedes agenden. En el examen final se piden estas dos definiciones. Esto es lo que piden en el examen final. La definición del escurrimiento permanente y no permanente y el escurrimiento uniforme y variado. Es muy importante, es una definición sumamente sencilla, pero tiene que estar bien clara para ustedes. Así que anótenlo, agéndenlo, márquenlo como ustedes quieran. Esto es algo que se toma en el final, las definiciones estas. Entonces, para que yo defina un escurrimiento como permanente o no permanente, el tiempo es el criterio. ¿Qué quiere decir? Yo me paro frente a un canal y miro el comportamiento de una sola sección transversal durante el transcurso del tiempo. Por eso decimos que el tiempo es el criterio. Yo dejo correr el tiempo mirando una sección transversal del canal. Entonces, ¿qué dice la definición? El escurrimiento en un canal abierto se dice que es permanente si los elementos que caracterizan al escurrimiento, dimensiones de la sección transversal y la velocidad se mantienen constantes en el tiempo, lo que es equivalente a decir que el caudal se mantiene constante en el tiempo. Esto es muy importante. Para definir el régimen permanente, yo me paro en una sección del canal, miro únicamente esa sección del canal y veo qué sucede con las variables de la sección transversal durante el transcurso del tiempo. Si las dimensiones de la sección transversal, por ejemplo el tirante, se mantienen constantes en el tiempo y la velocidad de la sección transversal se mantiene constante en el tiempo, yo puedo decir que como consecuencia, Q, ¿se ve el puntero? Sí, sí. Bien, gracias. Entonces, yo sé que si la velocidad se mantiene constante y las dimensiones de la sección transversal se mantienen constantes, en consecuencia, el caudal es el mismo. El caudal se mantiene constante. Es muy importante que si a ustedes les preguntan en el examen final, define escurrimiento permanente, que digan todo esto y después, en consecuencia, el caudal se mantiene constante. Porque no es que el escurrimiento permanente, cuando el escurrimiento es permanente, cuando el caudal se mantiene constante, no, eso es una consecuencia.
Recuerden ustedes que nosotros definimos los escurrimientos como permanente, uniforme o no permanente en el caso de las variables macroscópicas del escurrimiento. Entonces es importante definirlo en función de esto. Es permanente si las dimensiones de la sección transversal y la velocidad se mantienen constantes en el tiempo. Y en consecuencia el caudal es constante. Entonces, escurrimiento permanente, el tiempo es el criterio en una única sección transversal del escurrimiento con el correr del tiempo. Pregunta. La velocidad esta, ¿qué tipo de velocidad es esta? ¿Será la media? La velocidad media, correcto. Esa es la dimensión macroscópica, la velocidad media, no es la velocidad en un punto. Esta es la velocidad media, por eso estoy hablando de una mirada macroscópica al escurrimiento para definir esto de permanente. El caudal es permanente porque tomo una sección transversal. Pasemos ahora a la otra definición, escurrimiento uniforme y variado. A diferencia de la anterior, para definir si el escurrimiento es uniforme o variado, el espacio es el criterio. ¿Qué quiere decir? Yo tomo un tramo del escurrimiento, o sea, analizo un tramo de un canal para un instante de tiempo. A diferencia del otro, era en el tiempo variable una única sección. Aquí yo tomo en un instante de tiempo, miro el comportamiento de un tramo del escurrimiento o un tramo del canal. Entonces, ¿qué es lo que dice la definición? Que el escurrimiento es uniforme si las dimensiones de la sección transversal se mantienen constantes a lo largo del tramo de conducción considerado. O sea, si yo miro un tramo del escurrimiento y las dimensiones de la sección transversal, en consecuencia el tirante, lo veo que se mantiene constante en todo el tramo que estoy observando, obviamente el escurrimiento es uniforme. Si no se mantiene... Profesora, ¿a qué se refiere con tirante? Ay, perdón. Ahí está. Este es el tirante de agua. Este es el tirante de agua, o la altura de agua. ¿Ven el cursor? Sí. ¿Sí? Perdón, ¿no? Ya vea. Sí. ¿Sería siempre de la base al nivel libre? De la base al nivel libre. Por ahora lo tomamos en forma vertical. Por ahora, ya van a ver enseguidita, vamos a hacer unas aclaraciones al respecto. Ese es el tirante de agua. Ingeniera, Sí, ¿de la base o de un nivel de referencia? de la base. Porque mira. ¿Se ve bien esto? Recuerden que Z1 es la altura de posición. El tirante de agua es I, desde el fondo del canal hasta el nivel libre. ¿Estamos? Del tirante de agua es estrictamente hasta el nivel libre. Perdón, desde el fondo del canal hasta el nivel libre. Es solo, digamos, la carga de agua sobre el canal. Entonces, fíjense ustedes lo siguiente. Yo, para analizar si el régimen es permanente, he tomado una única sección. Entonces he dicho, si en esa única sección dejo transcurrir el tiempo y las dimensiones de la sección transversal y la velocidad media se mantienen constantes, el caudal es, el escurrimiento es permanente y el caudal es constante. Ahora bien, si yo quiero definir el régimen uniforme, yo tomo un tramo del canal como este y digo, si para un dado instante de tiempo en ese tramo del canal las dimensiones de la sección transversal se mantienen constantes, que son el tirante de agua y en consecuencia la velocidad, este régimen es uniforme. ¿Se entiende? Que es la definición esa. Entonces, volviendo un poquitito para atrás, fíjense Profe, que... Sí, usted dijo, sí, te en un escucho. tiempo, tomó la consideración de un tiempo, ¿no sería del espacio? ¿En cuál? Tramo. En para definir permanente y no permanente, el criterio es el tiempo en una sola posición, que es la sección transversal. Para definir el uniforme, si yo tomo un espacio, un tramo de canal, ¿ves?
El análisis se realiza en un tramo del escurrimiento para un dado instante de tiempo. Ese es para definir el uniforme. ¿Estamos? ¿Se entiende? Profesora, Sí. ¿es para todo tipo de fluidos o solamente para agua? Sí, no, en realidad, digamos, es para todo tipo de fluido. El tema está que después, cuando yo quiera calcular las cosas o cuando quiera ver si es posible que en ciertos escurrimientos haya cierto tipo de regímenes, ahí sí va a tener incidencia el tipo de fluido. ¿Estamos? O sea, Bien. ¿a qué me refiero? Yo puedo pensar en este tipo, en esta gráfica de un escurrimiento para el agua. Pero esto obviamente jamás se puede dar si yo tengo miel. Estamos por pasar al otro extremo o hasta un aceite. O sea, después ustedes van a ver que, como estamos recién desarrollando los conceptos, ustedes van a ver a posteriori. Vuelvo aquí un momentito. Fíjense que yo les he dicho, vamos a estudiar los tipos de escurrimiento y los estados del flujo. Ambos definen la forma en que va a circular el fluido. Por ahora estamos viendo esto, tipo de escurrimiento. Estamos viendo que sean permanentes, no permanentes, uniformes o no uniformes. Después vamos a sumarle el estado del flujo y ahí se va a definir en forma completa la forma en que escurre. Entonces, por ahora esto sí, lo que he dicho vale para cualquier tipo de fluido. Hay que ver si es posible que ese fluido escurra con alguno de estos otros movimientos que ya tiene que ver con el estado del flujo que vamos a ver a continuación. Entonces, volviendo a esto, yo tengo que definir el flujo permanente y el no permanente y el flujo uniforme y el flujo variado. Entonces yo digo que en mecánica de los fluidos vamos a estudiar de todas estas combinaciones una sola, que es el escurrimiento permanente y uniforme. ¿Qué significa que el escurrimiento es permanente y uniforme? Que en el canal las dimensiones de la sección transversal y la velocidad media se mantienen constante en el tiempo, por lo tanto el caudal es constante y se mantienen constante también en el espacio las dimensiones de la sección transversal. Por lo tanto, sí, no cambia el fondo del canal, la pendiente de fondo del canal, las dimensiones de la sección transversal se mantienen constantes a lo largo de todo el escurrimiento y el caudal es constante, entonces ese régimen es permanente y uniforme. ¿Se ve el puntero? No. ¿No? No, Ay, profesora. avísenme ustedes, o sea que cuando voy y vuelvo, se desaparece, me parece. Ahí se ve, Cuando ¿no? sale y vuelve a la pantalla grande, se Ah, sale. ahí se sale, perfecto, ya lo voy a tener en cuenta. Entonces, fíjense que yo ahí les he remarcado, en mecánica de los fluidos solo estudiaremos escurrimientos permanentes y uniformes, en canales prismáticos y de pendiente Ingeniera, pequeña. Sí, ¿eso también sí, te sería un escucho. régimen crítico? No, el régimen crítico tiene que ver con los estados del flujo. ¿Te acordás que vimos acá Sí, esto? El régimen permanente sí. y uniforme tiene que ver con el tipo del escurrimiento. Lo que vos me preguntas del régimen crítico tiene que ver con los estados del flujo, que en realidad es cuando vamos a combinar. O sea, yo para que se produzca este tipo de movimiento, no solo tengo los estados del flujo, sino también voy a tener, perdón, los tipos de escurrimiento, sino voy a tener la incidencia de los estados del flujo, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos haciendo, digamos, la definición por parte, para poder, digamos, poder entenderlo a esto. Ustedes cuando vean la materia que sigue, ahí sí van a ver lo que son escurrimientos permanentes y variados, y creo que ven algún escurrimiento no permanente y variado. Pero, digamos, nuestro ámbito de estudio en esta materia, que es la primera de la rama hidráulica, son los escurrimientos permanentes y uniformes. Pero es importante que ustedes vean todo, digamos, en lo macro, los tipos de escurrimientos, para que puedan tener una idea más clara de a dónde nos circunscribimos a estudiar solamente en esta materia. Entonces, cuando yo pienso en un escurrimiento permanente y uniforme, voy a pensar que el caudal es constante y después voy a tener una vista del canal de este tipo,
con una profundidad igual a constante porque la sección se mantiene constante. Ahora a continuación vamos a ver esto, que es un canal prismático y de pendiente pequeña. Yo para poder definir y establecer y conseguir de tener un flujo permanente y uniforme, voy a tener que hacer una serie de consideraciones, porque normalmente en la naturaleza ese flujo no se presenta. Esto es una idealización o un flujo que aparece solo en laboratorio, pero a nosotros nos sirve muchísimo para el estudio del escurrimiento a gravedad. Entonces, partiendo de la base que a partir de ahora solo vamos a estudiar los escurrimientos permanentes y uniformes en mecánica de los fluidos, es lo que vamos a tratar de desarrollar. Ver cómo vamos a calcular canales que tengan un escurrimiento permanente y uniforme. O sea, la sección transversal no cambia, el tirante de agua o altura de agua dentro del canal no cambia en el tramo considerado y el caudal se mantiene constante. Ahora veamos la otra combinación, porque se acuerdan que al comienzo yo les dije, vamos a ver el comportamiento del fluido en función de sus variables macro, que nos va a dar el tipo de escurrimiento, permanente, no permanente, uniforme y variado. Y después vamos a ver el comportamiento del fluido en su interior para definir los estados de flujo. O sea, yo tengo un escurrimiento en un canal, tengo agua que circula en régimen permanente y uniforme, pero por las características intrínsecas del escurrimiento y del fluido que yo tengo, va a haber una incidencia de la viscosidad, de la gravedad, que me va a determinar los estados del flujo. Y esto tiene que ver, si ustedes se fijan, con lo que ustedes ya han visto hasta ahora, que eran los flujos laminares, turbulentos y de transición. Si nosotros vamos un poquitito para atrás hacia lo que han visto con la ingeniera García, que era todo el tema de tuberías, ustedes recuerden que en el tema de tuberías nosotros directamente hemos trabajado en flujos laminares o flujos turbulentos y digamos hemos partido de la premisa que todo lo que hemos trabajado son regímenes permanentes. Es algo que se les dijo al comienzo nada más, cuando se definió el régimen permanente. O sea, en todos los sistemas de tubería que ustedes han calculado, el caudal era constante. El régimen era permanente y uniforme. Y a eso le hemos sumado las características, digamos, intrínsecas del escurrimiento que tienen que ver con el fluido para poder definir esto de laminar, turbulento y de transición. Aquí cuando veamos esta parte del estado en flujo en canales, nosotros vamos a separar para poder entender mejor los efectos de la viscosidad y los efectos de la gravedad en relación a dos números adimensionales. Entonces, esto ya es conocido para ustedes. El efecto de la viscosidad es a través del número de Reynolds, que es V por L sobre Ni, donde V es la velocidad media del escurrimiento, L es la longitud característica del escurrimiento y Ni es la viscosidad cinemática. Para tuberías, ¿quién me puede decir cuánto valía L, la longitud característica, cuando yo calculaba tuberías? El radio del tubería. ¿Cómo? Este L era el número de Reynolds ayer, que han visto ayer. El diámetro. El diámetro. ¿El diámetro de fluido? El diámetro de la Diámetro del tubería. Exactamente, el número de Reynolds es V por D sobre Ni, donde D era el diámetro de la tubería. Esto era para tuberías. ¿Se ve el puntero? Sí. Sí, bien. Bueno, fíjense ustedes, el número de Reynolds se puede calcular para todo tipo de escurrimiento. O sea, no es un número privativo solo de escurrimientos a presión. O sea, nosotros cuando hemos visto, cuando ustedes han visto tubería de lleno, nosotros hemos empezado a trabajar con el número de Reynolds. ¿Por qué? Porque es el número característico del escurrimiento. Ahora bien, nosotros también podemos calcular el número de Reynolds para un escurrimiento a presión, podemos calcular, a gravedad. O sea, los números adimensionales están presentes, todos los números, en todos los fenómenos naturales.
Ahora bien, hay números que tienen más incidencia en el fenómeno que otros. Por eso siempre relacionamos un fenómeno para estudiar con un número adimensional, solo a fines del estudio general, como estamos viendo nosotros. Por eso, para estudiar tuberías, nosotros hemos relacionado con el número de Reynolds. ¿Por qué? Porque en el escurrimiento a presión, la viscosidad es la variable relevante, digamos, en el fenómeno, la forma del escurrimiento. Entonces, volvamos. El número de Reynolds es B por L sobre Ni. ¿Cuál es la longitud característica que tomamos nosotros para estudiar un canal? Y ahí ustedes van a encontrar distintas líneas en los libros, e inclusive en la bibliografía hay veces que les dan distintas opciones. Una opción es tomar como longitud característica una variable que se llama radio hidráulico. Cuando yo tomo el radio hidráulico como variable característica, tengo estos valores para el número de Reynolds. Ahora bien, van a ver también en la bibliografía que a veces que toman 4 veces el radio hidráulico como longitud característica para ponerla dentro de esto, y estos límites les cambian radicalmente. O sea que dependiendo de cómo yo tome el valor de la longitud característica, voy a tener en consecuencia estos valores. Esto que tomamos nosotros es tomando el radio hidráulico como longitud característica para poner aquí, es lo más frecuente y lo que es más usual en toda la bibliografía. Si yo pongo el radio hidráulico como la longitud característica para el número de Reynolds, así como se acuerdan que nosotros hemos definido con las ecuaciones los límites en tuberías para el régimen laminar, turbulento y de transición, podría llegar a la conclusión que el régimen laminar en canales se da cuando el número de Reynolds es menor que 500, el de transición entre 500 y 12.500, y es turbulento cuando el número de Reynolds es mayor que 12.500. ¿Por qué, digamos, uno sabe, o sea, cuál es el motivo por el cual el número de Reynolds en canales no es el número adimensional relevante? O sea, la viscosidad no es la propiedad del fluido relevante para definir el tipo del escurrimiento o el estado del flujo. Porque cuando uno verifica todo esto y saca el valor del número de Reynolds, descubre que la gran mayoría de los canales que se estudian en la mecánica de los fluidos y en otras materias o en los escurrimientos naturales son escurrimientos turbulentos. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de Reynolds es mayor que 12.500, tomando longitud característica igual al radio hidráulico. O sea, que en la naturaleza el régimen en canales, el estado del flujo en los canales es turbulento. Y salvo que yo en laboratorio haga a propósito el diseño de un canal que se comporte con un número de Reynolds menor a 500, voy a obtener un régimen laminar. Pero eso obviamente tendrá que ver con las características o propiedades físicas del fluido para lograr un régimen laminar. Entonces, ¿qué nos hace ver esto? Que como todos los escurrimientos en la naturaleza son turbulentos y la mayoría de los que vamos a estudiar está verificado que están en el sector del régimen turbulento, que tiene estas características, nosotros podemos decir que en la mecánica de los fluidos vamos a estudiar escurrimientos turbulentos. Salvo que les aclaremos lo contrario, siempre ustedes tienen que tomar escurrimientos turbulentos. ¿Qué quiere decir esto? Que la viscosidad no tiene una incidencia determinante sobre el escurrimiento y se puede despreciar a los efectos del cálculo. Ustedes van a ver que en ningún lugar nosotros vamos a utilizar o vamos a calcular el número de Reynolds o la viscosidad la vamos a introducir como un parámetro para el cálculo del canal. ¿Por qué? Porque hemos partido de la base que vamos a estudiar un estado de flujo turbulento. Entonces, fíjense ustedes, a esto, que era escurrimiento permanente y uniforme, le hemos agregado esto que son turbulentos. O sea que en mecánica de los fluidos vamos a estudiar escurrimientos uniformes, permanentes y turbulentos. Esa es la característica de lo que vamos a estudiar en mecánica de los fluidos.
escurrimientos uniformes, permanentes y turbulentos en canales. ¿Veo? Profesora, Sí. ¿el radio hidráulico sería la mitad del tirante? No, no, no. El radio hidráulico, ya vamos a ver, tiene una definición a continuación, es diferente, es el área sobre el perímetro mojado, pero ya lo vemos a continuación. Los he puesto aquí para que tengan una idea, pero ya vemos el radio hidráulico a continuación. Entonces, volviendo a esto, la pregunta es si el número de Reynolds no es un número que tiene incidencia en el comportamiento de los canales que nosotros vamos a estudiar, por lo tanto podemos dejar de despreciar los efectos de la viscosidad en el escurrimiento del canal. Atención, no es que no existan los efectos de la viscosidad, nosotros los despreciamos frente a las características del escurrimiento. Recuerden, todos los números adimensionales yo los puedo obtener en los distintos tipos de fenómenos, nada más que hay algunos que tienen incidencia y otros que no. Entonces, veamos cuál es el parámetro que sí tiene incidencia en el escurrimiento en canales y qué número es el que interviene en el escurrimiento en canales, que tiene que ver con una pregunta que hizo recién uno de los compañeros respecto del estado del flujo, que es el flujo crítico. Entonces, volvamos aquí y veamos. Vamos a estudiar ahora otro número adimensional que es muy importante, que es el número de Froude. El número de Froude, si ustedes recuerdan, tenía una relación entre las fuerzas de inercia del flujo, que estaban, representadas por la velocidad en el numerador, y las fuerzas que representaban el efecto de la gravedad, que estaban representadas por el denominador en la ecuación del número de Froude. El número de Froude era la velocidad media sobre la raíz cuadrada de la gravedad por L, que es una longitud característica. Esa longitud característica en canales es un valor que se llama profundidad hidráulica media para canales. A continuación ya la vamos a definir. Son longitudes características como el radio hidráulico. Fíjense que ya tenemos dos longitudes características en el canal que las vamos a definir más adelante. O sea que la velocidad media dividida en la raíz cuadrada de la gravedad por la profundidad hidráulica media nos da el valor del número de Froude. Entonces, fíjense ustedes que nosotros, ¿qué hemos dicho? Los canales son escurrimientos a gravedad. O sea que desde la definición y desde el nombre, yo ya me estoy dando cuenta que el efecto de la gravedad en relación a las fuerzas de inercia va a ser el determinante en los tipos de escurrimiento en canales. O sea que el número adimensional que para mí va a ser importante en canales es exactamente el número de Froude. En función del valor del número de Froude, yo clasifico los estados del flujo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un canal en el cual el agua o el líquido del cual yo estoy hablando escurre en un movimiento permanente y uniforme, permanente o variado, no permanente o variado, escurre en ese estado del escurrimiento. Uniforme, variado, permanente, no permanente. Pero intrínsecamente, el estado del flujo tiene que ver con el número de Froude. Y a eso, un permanente, no permanente, puede ser supercrítico, crítico o subcrítico. O sea que yo, con esto completo, algo que preguntaban ustedes hace rato, las características del escurrimiento que me definen cómo voy a ver yo la superficie del agua o la superficie del fluido que escurre. Es una combinación entre el tipo de escurrimiento y el estado del flujo de ese escurrimiento. Entonces, en función del número de Froude, yo en canales voy a clasificar los estados del flujo en tres. Supercrítico, cuando el número de Froude es mayor que 1, crítico, cuando el número de Froude es igual a 1, y subcrítico, cuando el número de Froude es menor que 1. ¿Qué característica tiene esto? Fíjense ustedes que si yo vengo a esta expresión,
y yo digo número de flu igual a 1, ¿qué significa? Que B es igual a la raíz de G por HM. O sea que tengo esta situación. Para que sea mayor que 1, el término del numerador tiene que ser mayor al término del denominador. Entonces, yo puedo ver que cuando los flujos en canales, ya sea uniforme, permanente o variado, lo que ustedes quieran, yo pueda verificar que la velocidad, el término de la velocidad, es mayor que el término de que relaciona a la fuerza de gravedad, que sería G por HM, cuando la velocidad es mayor que la raíz cuadrada de G por HM, estos escurrimientos son escurrimientos generalmente veloces o torrenciales, o sea, uno ve una cierta turbulencia en el escurrimiento y ya de la visualización uno puede ver que tiene mayores velocidades el escurrimiento. Pasemos al otro extremo, cuando el número de flujo es igual a 1. Entonces, los términos de la velocidad son menores que los términos que representan a la gravedad dado por la profundidad hidráulica media. Entonces, este tipo de escurrimiento que tiene la característica de ser escurrimientos o flujos de baja velocidad y que son muy tranquilos, se denominan subcríticos. Y queda por descarte que cuando el número fluye igual a 1, el término de la velocidad es igual al término que representa la fuerza de gravedad, y esto se llama estado crítico del flujo. Profesora, O sea, sí. aunque haya baja velocidad, igual seguimos con turbulento. Sí, porque no se olviden ustedes que el turbulento tenía que ver con el, o sea, perdón, no. Digamos, como que son dos cosas diferentes. El turbulento, si se fijan ustedes, tiene que ver con el número de Reynolds. ¿Mm? Cuando yo tenga, digamos, un número de Reynolds por arriba de este valor, si he tomado el radio hidráulico igual a R, yo tengo el flujo turbulento. ¿Eso qué implica? Que las líneas de corriente no son paralelas, ¿m? Que ya se pierde un poco el paralelismo de la línea de corriente, ¿m? Pero sigue el movimiento hacia adelante. Ahora bien, esto es otra cosa, o sea, hay una baja velocidad o una alta velocidad, sin embargo, se sigue manteniendo la característica de turbulento y la característica de un escurrimiento subcrítico. No sé si me explico. Sí, puede ser sí, igual, sí. pueden ser todos turbulentos y sin embargo ser supercríticos, críticos o subcríticos, porque tienen que ver con características diferentes. En un caso tiene que ver con la viscosidad y el número de Reynolds, y en el otro caso tiene que ver con la relación entre los efectos de la gravedad y las fuerzas de inercia del escurrimiento. Entonces tenemos la combinación. Entonces yo podría haber algún caso, tendríamos que ver que para ciertos fluidos quizás muy viscosos, tal vez sea solo, de acuerdo a lo que vos me preguntabas, que preguntaba uno de ustedes, quizás si yo piense, pueda ser que un escurrimiento, supongamos en un canal donde yo tenga una melaza o tenga un aceite con una alta viscosidad o tenga una miel, obviamente el régimen podrá llegar a ser laminar y sin duda será subcrítico. Pero son casos muy, muy particulares. No creo que habría que estudiarlos muy bien. Pero en general, digamos, nosotros tenemos estas clasificaciones y el régimen sigue siendo turbulento en función del número de Reynolds. Bueno, entonces fíjense ustedes que nosotros que hemos llegado a ver con todo esto, que yo tengo, o vamos a estudiar en la mecánica de los fluidos, regímenes permanentes, uniformes, turbulentos y que a su vez pueden ser supercríticos, críticos o subcríticos. Entonces, yo a partir de ahora ya me olvido esto de que son turbulentos o no turbulentos. Todos que vamos a estudiar van a ser turbulentos. Entonces, todos los voy a llamar yo canales. Todo lo que van a calcular son canales en régimen permanente, uniforme
Y de acuerdo a lo que nosotros queramos definir, vamos a ver para determinar si es supercrítico, crítico o subcrítico. Esto nosotros lo vamos a ver por la definición y vamos a ver cómo se calcula cuando el régimen es supercrítico, crítico o subcrítico. Pero nosotros no lo vamos a utilizar en esta materia. Ustedes lo van a utilizar a esto en la materia que sigue, que es básica, donde van a estudiar las curvas de remanso. Si se fijan acá, yo les había puesto en este, quiero mostrarles. Aquí, si ustedes se fijan, estos dos gráficos tienen una característica. Aquí habla de pendiente subcrítica. ¿Qué quiere decir esta pendiente subcrítica? Que este régimen uniforme acá es subcrítico. Y la pendiente supercrítica me indica que el régimen uniforme acá es supercrítico. O sea que esto de régimen crítico, subcrítico y supercrítico lo voy a utilizar mucho cuando yo estudie los regímenes variados. Ahí es donde va a entrar de lleno la importancia de esto. Por ahora, aquí en mecánica de los fluidos, nosotros lo que necesitamos es que ustedes comprendan de dónde viene cada una de estas definiciones. Entonces, fíjense que vamos sumando cosas. De acuerdo a las variables macroscópicas, hemos definido que vamos a estudiar los regímenes permanentes y uniformes. Y de acuerdo al comportamiento interno del escurrimiento, hemos definido que el número de Reynolds no va a tener incidencia, ya que todos nuestros regímenes son turbulentos y nos olvidamos desde el lado del número de Reynolds, y que por el número de Froude nosotros los podemos clasificar a esos escurrimientos permanentes y uniformes en supercríticos, críticos o subcríticos. Hasta ahí vemos del comportamiento de este escurrimiento y del estado de flujo en el que puede estar para poder llegar a estudiarlo. Ahora veamos qué otras características tienen los canales para poder completar todos los detalles que nos permitan recién pensar y abordar una forma de cálculo. Nosotros hemos visto, primero, que podríamos aplicar el teorema de Bernoulli, lo hemos visto al inicio nada más, y el teorema de Bernoulli nos quedó simplificado a Z1 más la altura o el tirante de agua más B cuadrado sobre 2G es igual a Z2 más la altura del tirante de agua en el punto 2 más B cuadrado en el punto 2 más B, perdón, la velocidad media en el punto 2 al cuadrado sobre dg más delta de h, que era la pérdida de carga entre los dos tramos del canal. Podemos aplicar Bernoulli. A eso le hemos sumado las características macroscópicas que tienen que ver con el movimiento del fluido. La incidencia de los números adimensionales, que es la parte interna, y el comportamiento macroscópico, velocidad caudal. Ahora vamos a ver las características geométricas que ya han intervenido. Por eso ustedes me han preguntado qué era el radio hidráulico o qué era la profundidad hidráulica media. Veamos ahora esas características geométricas que nos completan el panorama para recién poder pensar cómo vamos a calcular los canales. Yo, cuando piense en los tipos de canales, yo voy a tener como dos grandes tipos de canales que me definen a mí una serie de variables que vamos a necesitar para el cálculo. La primera de ellos son los canales naturales. En los canales naturales yo puedo tener un canal de este tipo, como es un río de pedemonte, que es lo que nosotros conocemos y vemos mucho. Canales de este tipo, en donde ven que hay una importancia en este canal, ven una importancia de una incidencia de la vegetación. Este se ve como algo más tranquilo, en cambio este como que ven más la existencia de material granular, o como este, que es un río característico de nuestra zona. Estos son canales naturales. ¿Qué quiere decir? Que existen en la naturaleza sin la acción del hombre, o sea, el escurrimiento se da naturalmente debido a las fuerzas que encuentra la naturaleza para escurrir por determinados recorridos. Esto ocurre sin la acción del hombre. Y después están los canales que se llaman artificiales, que son los realizados por el hombre. Esos canales artificiales pueden ser canales de este tipo, que es un canal revestido,
de hormigón o placas de hormigón, diseñado y revestido por el hombre. Pueden ser canales de este tipo, que también es un canal revestido. Aquí ven piedras con mortero, es un tipo de canal. Y pueden haber canales de este tipo, que son canales realizados por el hombre, pero en un terreno natural, excavado en un terreno natural. Estos tres son canales hechos por el hombre, que tienen la característica que su sección transversal es constante, tienen una alenación, tienen, digamos, una dirección, tienen un diseño preestablecido que todo depende del fin. En cambio, estos otros canales, que son los naturales, la naturaleza define la forma del escurrimiento en función del juego de las energías, que nosotros no vamos a entrar en estudio en este momento en esto. Entonces, veamos qué características de estos canales son los que también vamos a necesitar conocer para poder llegar a una ecuación del problema. Y aquí vamos a definir, chicos, a ver, son las 10. Son las 10. ¿Les parece que hagamos un pequeño intervalo? Porque la voz no me da a mí ya más, mucho más. Hola. Bueno, señora. Sí, Hagamos un descansito, así también ustedes se despejen. ¿Les parece que hagamos 15 minutitos, no más que eso? bueno. Bien, 10 y 15 estamos de nuevo. Yo no me desconecto, solo voy a parar la grabación y después la pongo de nuevo. Bien, profesor. 10 y 15 los veo. Gracias.